Buenos días a todos, bienvenidos hoy en el pistoletazo de salida del Festival Lloret Negra, que como ya sabéis, hoy es un día especial, hoy y mañana, sobre todo porque vamos a viajar con unos invitados increíbles durante toda la jornada de hoy y de mañana, y esta tarde además tenemos esa esperada y nerviosa gala de entrega de premios de literatura Lloret Negra del año 2025. Y bueno, al final lo que decimos, la cultura suma, la cultura enriquece y la cultura nos alimenta en estos momentos del Festival Lloret Negra, sobre todo con lazos de buena amistad. Agradecer al Casal de la Obrera. Este teatro que estáis hoy disfrutando es uno de los edificios más antiguos que todavía, aún en esta batalla constante contra la lucha, bueno, al final, con grandes construcciones, se mantiene firme. Y bueno, os puedo decir que el año que viene este edificio cumplirá 75 años de su apertura, o sea que el edificio tiene casi más de 100 años. Y bueno, con esta primera mesa de tertulia literaria que va a moderar José Luis Caballero. José Luis Caballero es, aparte de muy buen amigo mío, como todos los ponentes de esta mesa, que al final es lo que decimos, la literatura lo que te hace es, más allá de las letras, enriquecernos en el camino de la vida. Él es escritor, periodista de la CNN y además con él os presentará al resto de la mesa de ponentes. Después habrá una firma de libros y continuaremos en la jornada del día de hoy. Muchísimas gracias y venga, vamos a disfrutarlo. Ahora sí. Vale, bien. La tecnología y yo se ve que no nos llevamos. Bien, como sabéis, el tema que vamos a abordar hoy, digamos que resumiendo para mí, es las semejanzas y las diferencias entre la novela de espionaje y la novela negra, que es algo que normalmente sale a la palestra. Y yo diría que por lo menos para mí no está demasiado claro. Sé cuando escribo una cosa y cuando escribo otra, pero digamos que desde el punto de vista un poco más científico sería difícil de definir, ¿no? Yo, antes de nada, os diría que en mi experiencia en esto es una cosa curiosa. Una de mis primeras novelas que escribí, Las cartas de Antioquía, el escenario era el Jerusalén de la época de Jesucristo, hace 2000 años. En la novela había un crimen por ahí en medio, pero todo era también una serie de espionaje, de investigación, que tenía mucho que ver con el mundo político de la época, ¿no? Y cuando la novela empezó a aparecer en las librerías, resulta que la habían puesto como novela histórica. Con lo cual, os dais cuenta de la pequeña confusión que podría haber entre esto, ¿no? Y de eso se trata, de que empecemos a hablar un poco de esas características de la novela por empezando. Os voy a presentar a los especialistas en cada uno de los temas. Voy a empezar por Fernando Martínez Laínez, que lo ves, está aquí sentado en el centro. Curiosamente, aunque es un madrileño de pies a cabeza, nació en Barcelona, supongo que por esas casualidades de la vida. Es doctor en Ciencias de la Información, periodista de prestigio, ha estado durante un montón de años como delegado de la agencia EFE en los países más interesantes que podéis imaginar, como Cuba, como la Unión Soviética, como Argentina. Y a mí lo que me sorprendió, porque cuando le conocí no tenía ni idea de todo esto, es la lista de premios literarios que tiene. Os haré un resumen: el premio Letras del Mediterráneo, el premio Algaba, el premio Grandes Viajeros, el premio Rodolfo Walsh, y nominado al premio Café Gijón y al premio Planeta. De las novelas que ha escrito, pues sí que es un ejemplo de cómo se puede escribir novela negra, cómo se puede escribir novela de espionaje, novela histórica,
manteniendo ese nivel de calidad en alguien que ha publicado, pues yo diría que 70 o 75 libros. Novela negra yo destacaría Crímenes sin castigo, Carne de trueque, El enigma Gioconda, Tampoco llegarás a Samarcanda y Destruyan a Anderson, que es una de las últimas que he leído, de lo más interesante. En cuanto a novela de espionaje, a novela y a ensayo, porque he escrito un poco de todo, Escritores espías, Espías del Imperio, Escritores 007, Los monstruos de la niebla, La embajada a Samarcanda, Los espías que estremecieron el siglo, que es un estudio en profundidad del espionaje que a mí me parece siempre muy interesante. Y yo diría que él es la persona adecuada para señalar esta identidad o esta diferencia entre la novela histórica, la novela negra y la novela de espionaje. A mí la única pregunta que me quedaría en el aire sobre Fernando Martínez de Laides es de qué no entiende, porque yo diría que cuando se pone a escribir una novela al final estás leyendo a un experto, ¿no? El siguiente personaje que os voy a presentar, lo tengo aquí al lado, que es Gabriel Montevado. De él yo destacaría algunas cosas, ahora lo hablaremos. Es licenciado en Historia del Arte y un gran habitual de tertulias literarias en la que también es capaz, ahora lo estábamos hablando, es capaz de hablar de cosas de las que entiende, pero de lo que no entiende sí que directamente dice que no entiende y se acabó la discusión. Cosa que me parece de un magnífico nivel, ¿no? Una de las cosas que me ha llamado la atención de su personalidad es que es militar en la reserva después dice su biografía de 25 años de experiencia, sobre todo en unidades de inteligencia y seguridad, lo que le da un nivel de conocimiento del mundo del espionaje que, como podéis imaginar, pues es magnífico para ponerse a escribir una novela. Así pues, hablamos de una serie de novelas, algunas las he leído y otras no, os lo confieso. Guardianes del falso Edén, En la boca del león, Falsa bandera, Nadie mató a Kennedy. Esta os la recomiendo. Bueno, es un ensayo, pero os lo recomiendo especialmente porque, en fin, ya más o menos todos habéis oído hablar del caso Kennedy. Otras son Guardianes del falso Edén y relatos como El secretario de Estado, muy personal, En tránsito, Austeridad, que son relatos cortos pero también referidos al mundo del espionaje. Y finalmente el tercero en el grupo, tercero por la llegada, quiero decir, es Emilio Díez. Y con él me ha pasado eso, que como siempre busco identificarme con alguien, cuando voy a hablar de él me gusta buscar a ver aquello en que nos parecemos. Pues me hizo mucha gracia cuando empecé a leer su biografía que él confiesa que desde muy pequeño se puso a escribir una novela. Y es algo que yo también lo hice cuando tenía, yo no sé, 8 o 10 años, y entonces eso me ha hecho identificarme con él rápidamente porque he pensado, sí, en algún momento tenemos que empezar, ¿no? He leído algo del que él mismo confesaba, dice: ya con 10 u 11 años empecé a inventar mis propias historias, siempre variaciones de otras que me habían gustado, como Salgari, Dumas o Stevenson. Y eso le hizo conectar conmigo, que yo también a esa edad había empezado a leer a Julio Verne, a Benito Pérez Galdós, y sobre todo a un personaje que escribía novelas del oeste, no sé si habréis leído alguna, de Silver Kane, pero Silver Kane era nada menos que González Ledesma, al que conocí después de muchos años, incluso trabajé con él. Y con Emilio llegamos a su novela Soma, una novela negra pura y dura, que diría algún periodista que conozco, en que el argumento decía: algo siniestro está sucediendo y estás a punto de descubrirlo. Una tarde cualquiera en Madrid, un hombre se sube a una azotea y se lanza al vacío. Esto es algo que lo he anotado porque es algo que llama la atención y que te hace pensar que lo que te van a contar va a ser algo muy interesante. Y una vez presentados así someramente a cada uno de ellos, yo lo que les pediría
es que ahora por sí mismos que se presenten ellos mismos a la concurrencia y que hablen un poco de cómo han llegado a dedicarse a esto tan difícil y tan entretenido como es escribir. Y si os parece, podemos empezar a dar la palabra a Fernando, que hable un poco sobre sí mismo y sobre cómo ha llegado a esto. Vale, pues buenos días. Es un placer estar aquí con todos ustedes en esta nueva edición de Lloret Negro, que con tanto acierto mi buena amiga Angelique pues lleva a cabo, y además espero que siga siendo así durante mucho tiempo. Pues la verdad es que a mí me da mucha vergüenza hablar de mí mismo, pero bueno, voy a intentar resumir un poco cuáles son mis actividades, nada sospechosas por otra parte. Yo básicamente soy escritor y periodista. El periodismo, la verdad es que me enganchó desde muy joven, y a través del periodismo pues llegué a lo que podríamos llamar el género, la literatura negra o de espionaje. En aquella época, estoy hablando ya, pues soy seguramente mayor que cualquiera de ustedes, en aquella época de la transición, pues el periodismo se vivía con mucha intensidad. La verdad es que fue una etapa dorada para el periodismo, porque suponía pues un cambio de régimen, suponía muchas ilusiones, suponía intentar, digamos, transformar lo que luego pues en muchas ocasiones pues fue un fiasco, pero se intentó transformar muchas cosas. Había, digamos, una gran pasión política, por supuesto, pero también una gran pasión por temas internacionales, que ahora se echa mucho en falta, o yo he hecho mucho en falta. En aquella época los periodistas lo que nos gustaba a casi todos era, llegado el momento, pues hablar del mundo, y hablar del mundo es hablar de la política internacional. Y la verdad es que pues casi la mayor ambición era salir de corresponsal a cubrir cualquier evento por ahí, o cualquier tipo de conflicto que hubiera por ahí fuera. Y eso pues yo creo que marcó mucho a una generación de periodistas como la mía, en la cual, o a partir de lo cual, empezamos a pensar que el periodismo se nos quedaba un poco corto a la hora de escribir determinados temas, sobre todo relacionados con la política, como digo, la política internacional. Y digo que se nos quedaba corto no porque nos creyéramos, yo creo, en ese momento superiores desde el punto de vista intelectual y nada por el estilo, sino simplemente porque el periodismo, como ustedes saben, requiere, aparte de muchas cosas, supone unos plazos y supone, digamos, unas limitaciones en el papel. En aquel momento el periodismo era el papel escrito, básicamente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues había veces pues, que tú llevabas un reportaje a lo mejor de no sé, 6.000 palabras, y te decía el redactor jefe, no, esto déjamelo en 500, déjamelo en 400, pero hombre, tal igual, no, esto déjalo, liquida. Y así se hacía el periodismo en aquella época, y se hace ahora también. Entonces, en ese sentido, pues como digo, había una pequeña frustración por parte de muchos de los periodistas de aquel tiempo, y nos lanzamos a escribir novelas, básicamente. Ahora bien, la novela por antonomasia que más enganchaba en aquel momento, y que además pensaba, y hay gente que todavía lo sigue pensando, de que es la novela que un poco resume, digamos, todo lo que pudiera ser la conflictividad social, y resume de algún modo las inquietudes desde el punto de vista también político y tal, pues era la novela negra. En ese sentido, pues tuvimos una especie de marca muy temprana con las novelas de
de Dashiell Hammett, con las novelas de Chandler, que en aquella época además, pues en España apenas había habido traducciones antes ya de los años 40 y tal, pero malas traducciones. Entonces las nuevas traducciones que empezaron en aquel momento pues arrastraron, digamos, a un público fervoroso que empezó a pensar que aquello era buena literatura, que eran unas buenas novelas, y por ahí, pues por esa senda nos lanzamos muchos a escribir o iniciarnos en la novela negra. De todas maneras, yo la primera novela que escribí, que se titula Carne de Trueque, no fue más una novela, mucho más, una novela de espía, digamos, de espionaje, que una novela, podríamos llamar, negra. Y luego, si les parece, podemos, al hilo de lo que comenta mi colega y amigo José Luis, pues podemos ver un poco las diferencias que hay, que surgen ahí. En mi caso, si me decidí por escribir Carne de Trueque, que es una novela claramente de espías, fue porque yo acababa de rematar mi estancia en Moscú como corresponsal como delegado de la agencia EFE allí en Moscú, y había tenido mucho contacto con los que podríamos llamar los llamados niños de la guerra, que ya, bueno, aquella jornada de niños que por desgracia tuvieron que salir sin rumbo casi prácticamente allí a la Unión Soviética, y de la cual, pese a que muchos, pues más o menos les fue bien, digamos, en el sentido de que se sintieron amparados y tal, también es verdad que hubo muchas desgracias personales, y hubo muchos de esos niños que evidentemente pues no lo pasaron nada bien allí en la Unión Soviética. Bueno, a lo que voy. Entonces, aquel contacto con los antiguos niños de la guerra y con algunos testimonios que pude recoger también de gente de la División Azul que había estado por allí, como saben, en Rusia, y que luego pues, muchos de ellos fueron hechos prisioneros y también pasaron por campos y todo eso, campos de concentración. Pues se me ocurrió esto, Carne de Trueque. Carne de Trueque es una novela de espías en la cual, digamos, no hay una gran trama, no hay una especie de intriga o de trama alrededor del mundo del espionaje, sino que es el enfrentamiento de dos agentes secretos, digamos ahora, uno de ellos perteneciente al KGB, otro de ellos perteneciente a la CIA, que se tienen que, por razones que se explican en el libro, pues se tienen que enfrentar a tiros en Madrid, en una persecución en Madrid, y terminan muriendo en ese enfrentamiento en la Casa de Campo, en Madrid. Claro, la novela tenía, en mi modo de ver, era un simbolismo claro de la guerra civil también, ¿no? Como, digamos, esos dos bandos, pues al final representados en este caso dos personajes de ideología diferente, pues se ven obligados a enfrentarse a muerte en una ciudad como Madrid, ¿no? Así que esa novela tuvo cierto, en un momento tuvo cierto éxito, digamos, o cierto impacto. Y a raíz de eso, pues yo seguí escribiendo novela negra, pero combinándola en muchos casos también con la novela de espía, ¿no? Entonces ahí, en esa indefinición, pues mantuve unos cuantos títulos, pues hubo títulos que eran más claramente novela negra, otros títulos que claramente se definían más por el espionaje, pero bueno, eso es fue un poco el arranque, digamos, de mi trayectoria literaria. Y como no quiero aburrirles más, voy a pasar el micrófono a mi amigo aquí también, Gabriel.
Sí, si me permitís, para dar la palabra a Gabriel, es curioso una cosa, porque la novela mía que han puesto aquí, El heredero del diablo, que hablan ya lo he dicho alguna vez, de mi nazi favorito, en ella sale Walter Schellenberg, que fue jefe de contraespionaje en la Alemania nazi, y es curioso porque había notado que Markus Wolf, el último jefe de la Stasi, para los que no sepáis quién es, en una entrevista una vez dijo que había más verdad en las novelas de John le Carré que en las memorias de Walter Schellenberg. Así pues, yo la pregunta que le haría aquí a Gabriel, lo primero es, ¿qué hace que un agente de los servicios de inteligencia se dedique a escribir novelas? Bueno, pues no sé, yo te voy a hablar de mi caso, porque yo no sé qué hace a los demás. De todas formas, cuando un agente, tanto como a nivel operativo como directivo, escribe, no te va a contar todo. Te va a contar lo que hay en memoria de Gehlen. Gehlen también es el jefe de contrainteligencia en el frente del Este, que luego crea el BND con el tiempo. Es reconducido por los norteamericanos. Bueno, aquí hay una historia después de la Segunda Guerra Mundial, que por un lado la contrainteligencia aliada tiene como misión atrapar a los criminales de guerra nazis para llevarlos a Nuremberg, y luego otra, por otro lado, en la operación Paperclip, de coger a científicos y a agentes de inteligencia alemanes que puedan ser válidos para el nuevo orden, que es la Guerra Fría, lo que luego fue la Guerra Fría, ¿no? O sea, te van a contar lo que ellos quieran. Por eso John le Carré tiene más verdad, efectivamente. Markus Wolf, en sus memorias, Un hombre sin rostro, El hombre sin rostro, que se llama, muy interesantes, miente como un bellaco también. O sea que él sabe por qué lo decía, evidentemente se justifica y miente mucho. Y eso ocurre con todos. Un novelista como Le Carré no tiene necesidad, él fue agente de inteligencia. Estuvo destinado en el MI6. Es más, cuando estaba en la universidad, el señor Cromwell, que se llamaba así en realidad, trabajaba para el MI5 descubriendo a gente, porque lo que había pasado con los 5 de Cambridge, ¿no? Bilby, Madley, todos estos, que eran gente de la alta sociedad de la Universidad de Cambridge, que habían sido agentes del KGB. Y digo bien KGB, el KGB, no la KGB, porque la traducción es Comité para la Seguridad del Estado. Pasa que como la CIA, bueno, pues a veces se dice, no pasa nada por decirlo, pero es así. Entonces, curioso, ¿no? Eso también lo Putin, cuando estaba estudiando leyes en Leningrado, también trabajaba para el KGB, señalando disidentes. Curioso, ¿no? Pero el señor Le Carré también lo hizo, y él lo ha reconocido. Bueno, a lo que vamos, porque yo te voy a contar mi caso. Yo ingresé en el ejército por posición en la Academia de Suboficiales en el año 77, después de la muerte de Franco, y yo ya desde los 16, 17 años, porque ingresé con 18, yo era un lector impenitente de todo. Y también leía, me acuerdo que leía Cambio 16, Cuadernos para el Diálogo, todas estas revistas un poco progresistas en la época, muy progresistas, al punto de que mis padres, que eran apolíticos, cuando me veían se preocupaban, ¿no? Este chico, bueno, leía de todo lo que caía en mi mano. Entonces, cuando ingresé en el ejército, como muchos otros, de suboficiales y oficiales, para democratizar las Fuerzas Armadas, ¿no? Esa era la idea. Pero yo era un lector impenitente de todo tipo de libros, y me gusta todo. Pero yo, cuando ingreso en la División de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército como agente operativo, había estado anteriormente en una unidad antiterrorista del Ejército dedicada a proteger gente muy amenazada por ETA y Grapo, que se disuelve por circunstancias. Cuando ingreso ahí, el trabajo es bestial. Ahí no hay horario, no hay nada, hay 3 turnos, mañana, tarde y noche, y ahí no paras. Terrorismo sobre todo. Un poco de crimen organizado, también agentes extranjeros, pero no pagas. O sea que no tenía tiempo ni para leer, imagínate para escribir. Bueno, pero van pasando los años, cuando ya cumplo cierta edad paso a ser analista, como licenciado primero en Historia del Arte y luego Contemporánea, pues paso a ser analista, ahí ya me queda un poco más de tiempo, pero bueno, digo, voy a empezar a escribir cuando pase a la reserva. Pero con 50 años tengo el linfoma.
cosas que pasan. Un linfoma ya en estadio 4, bastante delicado. Cuando me recupero del linfoma, lo que pienso es, no sabes lo que te va a ocurrir de un día para otro. Es más, podemos salir a la vuelta de la esquina y te puede atropellar un coche, Dios me lo quiera, ¿no? Y no va a pasar, pero por poder puede ocurrir. Entonces yo soy consciente de ello y digo, mira, yo como mi idea era escribir, yo voy a empezar ahora, estaba en activo en ese momento, estaba destinado en el Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército como analista, especialista en terrorismo y en Oriente Medio, y decido empezar a escribir, y para escribir lo que hay que hacer es como para empezar a nadar, te tienes que tirar a la piscina, y luego ya veremos, pero te tienes que tirar a la piscina. Ayuda bastante que hayas leído mucho, a gente como Fernando y a otros buenos escritores, eso ayuda bastante, pero al final eres tú el que te tienes que... Y además ahí descubres si tienes madera o no la tienes, porque esto de que el escritor se hace es cierto, el oficio se aprende, pero tiene que haber ahí algo. Tiene que haber algo que conecte con el lector, la chispa que es igual que hablamos de estas, las novelas que atrapan al lector, ¿no? Pues eso lo tienes que tener. Bueno, empiezo a escribir mi primera novela, Guardián en el falso Edén, que por cierto la tienen en Amazon gratis en libro electrónico, debería estar todavía porque ya tiene muchos años y la he puesto ahí gratis. Entonces, tienes que escribir a ser posible de lo que sabes, y si no sabes te tienes que documentar. Entonces yo en ese momento no tenía tiempo para documentarme, o tenía muy poco, entonces he decidido escribir de lo que sé, pero a mí me gusta mucho la novela negra. Entonces escribo una novela negra, entre novela negra y novela de espionaje, pero la novela negra se puede escribir desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de los investigadores, desde el punto de vista del asesino o el delincuente, y desde el punto de vista de la víctima, o alternando los tres. Pero luego los investigadores pueden ser de muchos tipos, pueden ser un juez, un fiscal, un detective privado, un agente de policía, y ¿por qué no agentes de inteligencia? ¿Por qué no? Entonces yo escribí una novela donde los investigadores eran agentes de inteligencia. Luego es una mezcla entre novela negra, porque tiene mucho de novela negra, luego entraremos en profundidad las diferencias, y novela de espionaje. Mi segunda novela es, que está ahí, que es En la boca del león, es sobre un asesino por contrato. Un asesino por contrato que aparece en la primera novela. Y entonces aquí escribo la novela, esto sí que es una novela negra pura, aunque tiene también tintes de espionaje, desde el punto de vista del asesino. Eso es apasionante, por lo menos a mí me lo pareció, porque te tienes que meter en la mente de un asesino. Y un asesino por contrato. El asesino por contrato es el escalón más alto en el mundo, porque está el sicario, el asesino a sueldo, que normalmente trabaja para alguna organización, y luego el asesino por contrato, que es el freelance, ¿no? Este es difícil de contratar, es más caro, pero es el que se atreve. Chacal es un caso claro, la novela de Frederick Forsyth, que la recomiendo especialmente. Pues ese es un asesino por contrato. Esa es mi segunda novela. Luego he escrito el ensayo sobre el asesinato de Kennedy, que como historiador pues, me resultó muy interesante. Ahí la diferencia entre una novela y un ensayo es que el trabajo de documentación en un ensayo es bestial, es al revés que la novela. Una vez que tienes ya todo montado, nada, tardé unos pocos meses en escribirla, pero claro, al documentarme casi 3 años. Ahora, sarna con gusto no pica, ¿eh? La verdad es que lo pasé bien. Pero bueno, y ahora con el Google Traductor puede traducir textos de no solo inglés y francés, ruso, italiano, de todo, es una maravilla. Y ahora con la inteligencia artificial más todavía, o sea, medios tienes para documentarte. Bueno, pero eso es, en Nadie mató a Kennedy, lo que intento es valorar la implicación de Lee Harvey Oswald en el asesinato, que no es moco de pavo, porque muchos dicen que fue un chivo expiatorio. Claro, un chivo expiatorio que el día justo del atentado, del genocidio contra Kennedy, le deja a su mujer las llaves de la casa, todo el dinero que tenía, el anillo de bodas. Eso no lo hace un chivo expiatorio. O es adivino o no. Hay algo. Bueno,
no voy a entrar más en profundidad. Y luego Falsa Bandera, que es mi última novela del mes de diciembre del año pasado, prácticamente de este año. Como es agente de inteligencia, yo tengo acceso a hablar con gente que ya de una edad que intervino o tuvo conocimiento de lo que ocurrió en el 23F, el famoso golpe de Estado. Entonces, por circunstancias que no voy a entrar, pues puedo hablar con ellos, con muchos de ellos. Gente que estaba en el CSIC de entonces, en la inteligencia militar, políticos, algunos que han querido, ya, bueno, en fin, con una serie de gente. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo hablo con esta gente, que es gente mayor, no quieren que se cite. De hecho, lo pongo en la novela. Ellos no quieren que les dé la gracia, ni hable de ellos, ni quieren meterse en líos, ¿no? Entonces no puedo escribir un ensayo, porque si ellos no me respaldan, no puedo. Entonces decido escribir una novela. Pero es una novela en la que probablemente está en las claves del 23F, porque ya al haber hablado con esta gente. Y también tiene mucho de novela negra. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el escritor actual, por lo menos yo, estamos a veces en territorios fronterizos entre un género y otro. Y hay gente que dice, sí, voy a escribir una novela negra. O voy a escribir una novela policíaca, que no es exactamente lo mismo, luego entraremos en detalles. Y yo no, yo lo que hago es, yo voy a escribir, mira, tiene tintes de novela de espionaje. Aquí, en Falsa Bandera, hay de novela histórica, porque hablo de la transición. Tiene tintes de novela negra. Bien, no importa, es una novela de intriga, es un thriller, ¿no? Lo que los anglosajones llaman thriller. Y la novela de intriga comprende todos esos géneros. La novela policíaca, con su subgénero, la novela negra, que ha sido tan potente, lo que ha hecho es fagocitar a su matriz, a la novela policíaca, la ha superado. La novela negra es bestial. ¿Por qué? Pues luego entraremos en detalles, pero tiene crítica social, tiene más cosas que no tiene la novela policíaca clásica. Luego está la novela de espionaje, también es novela de intriga, algunas novelas de terror y unas novelas también de aventuras que se pueden. Todo lo que tenga misterio e intriga entra dentro de ahí. El ejemplo típico es El nombre de la rosa, por ejemplo, es una novela de intriga que tiene mucho de novela histórica, no pasa nada, sigue siendo una novela de intriga. Bueno, pues por eso empiezo a escribir con 50 años, empiezo tarde, en esos momentos también estoy en activo, ahora ya estoy retirado, ya tengo más tiempo para escribir, pero bueno, escribo cuando puedo. Escribo por vocación, por amor al arte, porque me siento realizado, todo lo que ustedes quieran. En el momento que no sienta esto, yo dejaré de escribir. Hay una necesidad de comunicar con los lectores, tiene que haber ahí la inteligencia emocional suficiente para conectar con ellos, y eso no es fácil. Eso también lo da el oficio, pero si no tienes ahí lo que hay que tener, no lo vas a conseguir. Y yo no sé si lo tengo o no, pero bueno. Y por eso escribo, en principio, temas relacionados con el espionaje, porque es de lo que sé. ¿Qué ocurre? Que no lo cuento todo porque no se puede contar todo. Mira, en Falsa Bandera a lo mejor me pasa un poco de la rosca, pero bueno, como es de hace muchos años, por ejemplo, explico cómo era el CSIC en esos años. Que si lo explico ahora me metería en un lío, pero claro, como estamos hablando de los años 80, pues bueno, me he atrevido a explicar cómo era el CSIC en los años 80, ¿no? En mi primera novela, como estaba en activo, hubo un teniente coronel que se leyó por encargo de un general mi novela para, digamos, autorizarla. Claro, yo me tuve que... no podía decir nada. Pero yo ya sabiendo lo que... Además, el teniente coronel era amigo mío, ¿sabes? Cuando yo ya le había metido 4 cosas que sabía que me iba a quitar, pero ya calculándolas, ahora ya lo puedo decir, ¿no? Me las va a quitar, yo quedo como Dios, porque sí, las quito. Pero yo ya las había metido sabiendo que me las iba a gastar. Y cuando hablé de vigilancia contra vigilancias y me dijeron, tú aquí explicas cómo es una vigilancia, claro, tú estás harto de hacer vigilancias y contravigilancias, lo explicas muy bien y tal, pero esto no se puede explicar. Digo, ¿cómo que no? Métase usted en Internet. En Internet lo explican mejor. No lo explican de forma vivida, como lo estoy haciendo yo, ni de forma verdadera, pero explicarlo lo explican, incluso se meten en más detalles. Por ejemplo, Lorenzo Silva, que es un gran escritor, tiene gente de la Guardia Civil que le explica las cosas y él lo hace muy bien.
yo no lo necesito en principio. Si tuviera que escribir una novela en que el investigador fuera un policía, sí me tendría que asesorar. Tengo amigos en la policía de la Guardia Civil que me ayudarían. Pero en el caso, por eso empecé a escribir estos temas. Pero yo soy un apasionado de la historia también. Y mis novelas y el ensayo también tienen mucho de historia. Y no quiero quitar más tiempo, luego si quieres que entremos en ya más detalles en las diferencias, en la novela de intriga una y otra, y entrando en la novela negra y policíaca, pues ya podemos entrar. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme al festival y a Angelique por la organización. Bien, vamos ahora con Emilio. A mí hay una cosa que me gustaría destacar de Emilio, que él lo cuenta también en su propia biografía, que es licenciado en Derecho, que no ha llegado a ejercer como abogado y entonces va y se dedica a estudiar guión y se convierte en guionista. Resulta que ha sido guionista en varias series de televisión, en la serie Periodistas, en Los Serrano, en El Internado, en Toledo, en La Casa de Papel incluso. Y entonces me gustaría que nos empezaras a hablar de cómo alguien que se prepara para ejercer el derecho y estudia la carrera de derecho, mira por dónde empieza a derivar y acaba escribiendo una novela negra. Gracias a todos por estar aquí. Principalmente, las razones biográficas: me gustaba desde el principio escribir, me gustaba mucho leer la literatura, me gustaba muchísimo el cine y las series de televisión. Y llegó un momento que con 18 años yo no sabía cómo convertir mi vocación en una profesión, en algo que me permitiese vivir razonablemente. Entonces estudié Derecho, que es lo que hacemos muchísimos cuando no sabemos qué hacer con nuestra vida. Me acuerdo el primer día me preguntaron, el profesor, ¿cuántos de aquí queréis de verdad estudiar Derecho? Y creo que levantaron el 20% de la mano. Así que bueno, fue una especie de tregua. Luego entré en la escuela de cine, me diplomé en guión y a partir de entonces he estado escribiendo en series de televisión, principalmente, lo sigo haciendo. ¿Qué ocurre? Cuando escribes serie de televisión el proceso es colectivo. Aunque partas a veces de una idea tuya, otras veces son ideas de los demás, hay compañeros, tienes que trabajar, es un trabajo colaborativo 100%. Durante todos esos años yo iba dejando o iba aparcando un poco la posibilidad de escribir algo. Escribía relatos, intentaba escribir una novela, pero con muy poco tiempo libre y con muy poca dedicación. Hasta que hace un año y medio me pasó un poco lo que contaba Gabriel, porque llegó un momento que dije, es ahora nunca, y necesito escribir algo, probarme para ver si soy capaz de escribir algo, y algo que sea personal y que no tenga que consensuar con otros compañeros, con la cadena, con la plataforma o con quien sea. En mi caso he escrito solo una novela, Soma, que salió hace unos 4 o 5 meses. Yo realmente no sé definir el género exactamente, no sé cuál es. Comienza con un suicidio, un periodista en crisis presencia un suicidio, y al mismo tiempo en paralelo Aisa, que es una española, hija de libaneses, el mismo día recibe la noticia de que está embarazada y que sus padres, de los que está distanciado, han sido asesinados presuntamente por su propio hermano. El periodista cree que hay algunos sucesos que se están relacionando entre sí, algunos sucesos, suicidios, muertes, incluso la muerte de los padres de Aisa, están relacionados de alguna manera, y él empieza a investigarlo y para ello necesita la ayuda de Aisa. Esa es la idea que yo tenía, y para mí es un vehículo para poder contar, para poder hablar de cosas que creo que a mí me interesan mucho personalmente, que son la soledad, la falta de comunicación en la sociedad actual, y también un poco la capacidad que tenemos todos de manipular a los demás y de ser manipulados mucho más de lo que nosotros nos creemos. Siempre creemos que los manipulados o los manipulables son gente más débil o menos lista que nosotros, pero en momentos en los que estamos con una herida emocional abierta, yo creo que somos más manipulables de lo que creemos. Eso es un poco el germen de la novela, y realmente no sabría exactamente en qué género englobarlo, porque es verdad que hay un misterio, hay muertes, pero los protagonistas son una pediatra, Aisa, y un periodista, y sobre todo yo lo enmarco quizás más en la novela negra porque me permite o quería hablar más de elementos que están en nuestra sociedad y que van más allá de la temática, en este caso, de los asesinatos o el misterio.
Y ese es un poco mi bagaje. Sigo siendo guionista, lo sigo compatibilizando y la verdad es que el desafío de escribir una novela ha sido principalmente enfrentarme yo solo a un proyecto, a una idea que tengo que desarrollar sin ayuda de compañeros y con la responsabilidad última, para bien o para mal, lo que has hecho es tuyo y solamente tuyo. No puedes esconderte ni echarle la culpa a otros, ni de lo bueno ni de lo malo. Muy bien, yo lo que haría ya sería entrar de lleno en el tema que supuestamente nos ocupa. Fernando preside este club que llamamos Club Le Carré de autores de espionaje y sabe que nos sucede algo permanente, y es que siempre estamos participando en reuniones y en actos y en semanas en los que se habla de novela negra, y entonces además se invita al club de autores de espionaje a que se integren en estas jornadas para hablar en concreto de ese tema. Yo le preguntaría a Fernando, ¿no es el momento de que sea totalmente independiente la novela de espionaje de la novela negra, o está bien que estemos ahí dentro y que sea parte de lo mismo? Sí, bueno, es una buena pregunta, porque la verdad es que yo no creo mucho en los géneros estancos, digamos. Y hay una definición ahí permanente, y hay fronteras que son muy difíciles de identificar entre un género y otro género. Pero bueno, así a grandes rasgos, lo que está claro para mí es que yo sí creo que se puede diferenciar con cierta claridad. Estamos hablando de novela de cierta altura, de novela, digamos, que es representativa. Sí creo que se puede identificar con claridad la novela de espías casi por su propia definición. Es decir, una novela de espías para mí es una novela cuyo, en la que figura, digamos, el espionaje, o el espionaje forma parte fundamental de la intriga, forma parte fundamental de eso que los entendidos en inglés llaman el plot. Pues una intriga que está basada, digamos, en una historia de espionaje, para mí es una novela de espías. Luego hay ramificaciones ahí también que podríamos sobre la novela de espías, porque aparte de que una novela de espías se puede montar una intriga, esa intriga también, como en el caso que yo les cuento, que les dije antes, de Carne de Trueque, se puede referir simplemente al aspecto humano desde el punto de vista de los personajes. Es decir, que para que haya una buena novela de espías, a veces el argumento no supone tanto como que los propios personajes actúen con mentalidad, digamos, de espías o con intenciones de espiar. En ese sentido, por ejemplo, para mí está claro que una novela como la novela esta de María Dueñas, pues no es una novela de espías, porque ese es el tema del espionaje y se trata de una manera muy tangencial y no se incide, digamos, en lo que es la verdadera trama de la novela. Por lo tanto, yo no creo que habría que caer en los tópicos estos de que es una novela de espías toda aquella novela donde aparece algo que está vinculado o que está relacionado con los espías. Eso no tiene para mí mucho sentido. También, por ejemplo, hay novelas, como por ejemplo las novelas de Javier Marías, que yo, según mi modesto entender, parece que nunca se quiso vincular al género como tal, pero sin embargo hay novelas de Javier Marías, como esta de Berta Isla, y de alguna otra, donde sí efectivamente se podría calificar la novela como novela de espías, puesto que la trama fundamental de la novela está vinculada al mundo del espionaje. Luego hay otra derivación ahí de la novela de espías, que es lo que llamamos el thriller, que es lo que abunda, como ustedes saben, y es lo que de alguna manera vemos más en los kioscos y en la televisión y tal. Para mí el thriller tampoco es novela de espías. ¿Por qué? Porque en definitiva se incumple la regla básica de la buena novela de espionaje, que es el realismo. Es decir,
unas novelas de como James Bond que se podrían calificar de thriller, por ejemplo, pues incumple para mí la regla fundamental, que es el realismo. Es decir, independientemente de que se puedan describir los objetos, se puedan describir los lugares, se puedan describir los paisajes de una manera más o menos realista, sin embargo, el trasfondo no es realista, porque evidentemente ningún agente secreto de verdad actuaría como actúa James Bond en la vida. Y si actúa así, pues le pondrían en la calle al segundo día, seguramente, y tal. Entonces, bueno, pues eso del thriller, que es lo que está muy de moda también, pues para mí no tiene nada que ver con la novela de espías. Entonces, ciñéndonos al tema que nos ocupa, yo insisto que la novela de espías tiene además una característica, aparte de esto que hemos dicho, de que la intriga tiene que ser claramente una intriga vinculada al espionaje. Está claro también que la novela de espías tiene un ámbito político y un ámbito geopolítico, digamos, y un ámbito internacional. Claro, es decir, los espías fundamentalmente surgen con las grandes agencias de inteligencia cuando surgen los enfrentamientos entre naciones o enfrentamientos entre potencias o enfrentamientos, digamos, desde un punto de vista internacional. Entonces, una buena novela de espías tiene que manejar una documentación ingente. Estamos hablando de una documentación ingente porque, claro, si uno te quiere hablar de una novela de espías en Corea del Norte, por ejemplo, suponiendo, imagínense ustedes, la parte ya del realismo de la propia trama, tiene que encajar perfectamente las coordenadas de lo que se está ventilando en Corea del Norte, de por qué se actúa así, de los antecedentes, de las posibilidades, de los personajes reales del mundo este que pudiéramos vincular a Corea del Norte. Es decir, todo esto en realidad es un esfuerzo muy grande para un novelista de espionaje. Por eso yo creo que la novela de espías es muy difícil y de hecho hay muy pocas novelas de espías buenas. Aquí estamos mencionando a Le Carré como el maestro de la novela de espías contemporáneo y pocos más. Es decir, que sin embargo cualquiera de nosotros podría seguramente mencionar 6 o 7 nombres de novela negra y de novela criminal, y con mucho acierto, pues porque son buenas novelas, pero la novela de espía exige un tratamiento muy a fondo. Es decir, esos 3 años que Galera está diciendo para documentar una cosa sobre Kennedy, es verdad, o sea, tienes que ver ahí. En el caso de Le Carré tenía ya la ventaja de que él, como había sido espía, a lo mejor hecho agente de inteligencia, pues entonces está claro, él tenía ya, digamos, un conocimiento básico del tema y no necesitaba ir a las hemerotecas a consultar o ir a hacer un viaje para enterarse del asunto. Pero es que sin esa especie de excavación a fondo, desde el punto de vista, insisto, geopolítico, desde el punto de vista incluso internacional, visión internacional, es muy difícil escribir una novela de espías, por no decir casi imposible. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la novela de espías, la crítica social, además, yo creo que es, bueno, no es absolutamente necesaria, digamos, desde el punto de vista de la crítica social. Mientras que, por ejemplo, en uno de los rasgos distintivos de la novela negra, sí, la crítica social parece un rasgo muy claro y muy identificativo de la novela negra. Entonces, desde ese punto de vista, el tratamiento social que exige una novela negra, en el caso de los espías, en el caso de una novela de espías, no es necesario. Es decir, ese tratamiento social no es necesario. ¿Por qué? Porque al tipo que va a tratar de desestabilizar un país o desinformar sobre un país, a lo mejor para cargarse a un jefe de Estado o para cargarse a un gobierno, pues no, el tema social no le afecta. Lo que va es a cumplir una misión que está, digamos, por encima, o él entiende que está por encima de estas necesidades más o menos inmediatas relacionadas con la vida cotidiana. Eso que tiene la ventaja para un buen novelista de novela negra, tiene la ventaja de que si hay madera, como dice, y hay madera y se esfuerza, tiene la ventaja de que cualquier tema que tengamos a mano, con un poco de visión literaria,
se puede, digamos, se puede hacer una magnífica novela negra sin llegar, digamos, a esa documentación. Uno puede hacer una magnífica novela negra de una pelea con un vecino que al final acaba a cuchilladas. Es una novela negra, claro que sí, y sin embargo, pues para documentarse sobre eso no es necesario tampoco ir a muchas hemerotecas, pero sí tener un conocimiento, bueno, pues sí, de la vida real, eso sí, eso es necesario. Así que, bueno, salvando estas, como digo, sin llegar a extremos de intentar clasificar los géneros de esa manera rígida y de esa manera, digamos, un tanto ficticia también, lo que sí es cierto es que hay unas reglas básicas que yo creo que sí quedan muy claras entre lo que es una novela negra y lo que es una novela de espías. Para dar la palabra a Gabriel, yo le consultaría una cosa primero. Yo hace tiempo, hablando con un agente del Servicio de Inteligencia en activo, me dijo algo así como que el trabajo de un analista de inteligencia es lo mismo que el de un novelista. Solo que el analista de inteligencia lo resume en 2 folios que entrega al que se lo ha encargado y el novelista lo pone en 20 o 30 folios. Si entremos por ahí y hablemos de este aspecto. A ver, hay que hablar del ciclo de inteligencia para entender lo que son los servicios de inteligencia. Estoy hablando de servicios de inteligencia tipo, hay de todo. La dirección que suele ser el gobierno hace un plan de inteligencia donde ahí dice de qué quiere que le informe fundamentalmente el servicio de inteligencia, las prioridades, porque un servicio de inteligencia no rechaza ninguna información, pero los políticos, o sea, el gobierno, le dicen en qué quieren que se centre. Los agentes operativos y los agentes de campo, junto con otros medios electrónicos, cogen la información en bruto, pero es información en bruto, y también fuentes abiertas a veces, leyendo la prensa de algún país. El analista lo que hace es esa información en bruto, de varios tipos, con mucha documentación, por eso lleva razón, la convierte en inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Es un resumen de esa información que tiene que ayudar a la clase política o empresarial o lo que sea a tomar decisiones. Y tiene que ser lo más concisa posible, y a la vez que contenga todo. Y efectivamente, para darle 2 folios de un analista a un político, se ha tenido que leer innumerables informes de muchos tipos, llegados de otros servicios, de sus propios agentes operativos, de medios electrónicos, de fuentes abiertas. Tiene que hacer ahí un batiburrillo, tener bien claro, conocer el tema, claro. Si no conoces el terrorismo yihadista, por ejemplo, es imposible que hagas ningún informe. Por mucho que te llegue, da igual, no lo vas a hacer bien. Entonces, o no conoces el conflicto Oriente Medio desde que empezó hasta ahora, no lo vas a hacer bien. O sea, hace falta un conocimiento. Pero que te hace también el poder, el separar el grano de la paja, claro. Porque, bueno, pues eso, la inteligencia es información depurada que se le da a los políticos para tomar decisiones. Una vez que el analista hace esa inteligencia, se difunde. Es una difusión reservada, evidentemente. Va al ministro que le afecte, al presidente del gobierno, al rey, a quien sea. Todos los servicios de inteligencia no son lo mismo. Mañana hablaremos del tema, pero todos no son iguales. Por ejemplo, en el Mossad, que es uno de los mejores, si no el mejor servicio de inteligencia, ética ninguna, lo que hablaba Fernando. O sea, la ética, esto es una palabra que no existe. Entonces, se dan la peculiaridad de que tiene en el Departamento de Operaciones Especiales del Mossad, en el Mesada, tiene una unidad que se llama Kidón. Kidón en hebreo es bayoneta, literalmente. Bueno, por los Kidón o los Kidones se dedican a secuestrar y asesinar por el bien del Estado de Israel y por orden del primero o la primera ministra, que se reúne en un comité que antes se llamaba Comité X, no sé cómo se llama ahora con Netanyahu, y en el que se decide si una persona, yo que sé, de Hamas o de donde sea, hay que eliminarla, secuestrarla o lo que sea. Una unidad específica para eso. Eso no lo tiene todos los servicios de inteligencia. Corea del Norte ni se lo plantea, o sea, lo hace directamente. En el antiguo KGB
que ahora no es lo mismo, porque ahora el KGB, cuando cayó la Unión Soviética, se dividió en FSB para seguridad interior y contrainteligencia y SVR para inteligencia exterior, ¿no? Pero en el antiguo KGB había un departamento que se llamaba Departamento 13, dedicado a asuntos húmedos. Húmedos es relacionado con la sangre. O sea, lo mismo que el Quidón. Y de ahí viene que el SVR sea sospechoso de haber hecho ciertas cosas en el Reino Unido, gaseando gente, de matar a Litvinenko, esa gente del FSB que le contaminaron con plutonio y le mataron, esa serie de cosas. Eso en servicios europeos no está permitido. La CIA se supone que desde Nixon no está autorizada a hacer esas cosas. Bueno, pero tienen ahí lo que están utilizando también ahora con Venezuela. En la que le ponen a alguien la etiqueta de terrorista, ya está autorizado todo. La CIA tiene un departamento que se llama SAC, de operaciones especiales, de operaciones externas especiales, apoyado con otro para asuntos logísticos que se llama SOC, pero lo utilizan poco. Muchas veces solo lo que utilizan es fuerzas de operaciones especiales con información de la CIA, el Navy SEAL o quien sea, el Delta Force, con información de la CIA que actúan, que fue lo que ocurrió con Bin Laden, por ejemplo, en Pakistán, ¿no? Pero bueno, y eso al fin y al cabo es lo mismo que hace el Quidón. Al final es lo mismo. Lo que pasa es que más enrevesado, más da la vuelta. Ahora le han puesto la etiqueta de narcoterroristas al régimen bolivariano, que es cierto, lo del cártel de los soles y todo eso, ¿verdad? Eso existe. Hay ya pruebas suficientes para saber que parte de la cúpula militar de Venezuela se dedica al narcotráfico. Se llama de los soles porque la divisa de los generales venezolanos son soles. Entonces es la forma que tiene la dictadura de pagar a sus militares para tenerlos contentos y que sigan oprimiendo al pueblo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Le han puesto la etiqueta de narcoterroristas y eso les permite, desde el punto de vista, claro, eso es una barbaridad, ¿no? Es igual que aquí en Algeciras nos pusiéramos nosotros a disparar contra las marchas de los narcotraficantes. Aquí es impensable, es una barbaridad. Pero ellos se curan en salud, igual que los Quidón del Mossad, y dicen: esta planeadora, esta lancha, la destruimos y punto, porque son narcoterroristas. Siempre que le ponen la etiqueta de terroristas, pues ya se puede hacer de todo. O sea que hay sus recovecos. Por ejemplo, el servicio cubano tiene un aparato de contrainteligencia bestial, y de inteligencia también, para controlar a su propio pueblo y para controlar en Miami a los disidentes. Cada servicio tiene sus peculiaridades. Y ahí vale de todo también. No tan descaradamente como otros, pero vale de todo. En la misma Venezuela, hace poco eliminaron un miembro del Tren de Aragua que está conectado con el Cártel de los Soles, que es una unidad mafiosa, o sea, es un grupo mafioso de narcotraficantes y delincuentes venezolanos. Mataron a un disidente en Chile. O sea, que aquí vale todo, la ética no existe, lo que decía antes Fernando. El servicio de inteligencia, la policía tiene sus misiones, todas las policías. El servicio de inteligencia está para hacer cosas que legalmente la policía no puede hacer. Por eso se mueven muchas veces en territorio gris. No quiere decir que estén todo el rato en la legalidad, porque no es así. Eso también lo hacen algunos policías, que llega un momento, necesitan una orden judicial o lo que sea. No se debe hacer, pero a veces por lo aceptan. El servicio de inteligencia siempre anda ahí en el alambre. Entonces, yo puedo decir que cuando yo me he dedicado sobre todo a contraterrorismo, porque además a mí me tocaron los años de plomo. A mí no me dieron una orden ilegal nunca, porque tampoco lo hubiera aceptado. Pero sí me dieron órdenes en el alambre. Esto que dices, que jolín, como se me vaya un pie, tengo que tener cuidado, porque, claro, y estás apoyado también por jueces. En el caso del CNI ahora, pues hay un juez en el Supremo que autoriza las escuchas y todo lo demás, las vigilancias, y en nuestro caso pues también había jueces togados que autorizaban. Pero llegas a un momento, hay territorios extraños que tienes que tener cuidado, porque además como la pifies, los de arriba normalmente no te van a apoyar, te van a dejar vendido, ¿eh? Entonces tienes que tener cuidado y tienes que cumplir tu misión también. O sea, aquí en Europa no es tan exacerbado como lo que estoy diciendo. Además aquí se controla mucho los servicios de inteligencia, pero hay servicios de inteligencia que cuidado, ¿eh? Lo de la ética, aquí hay algo de ética,
en todos los servicios normalmente europeos, pero hay otros servicios que lo de la ética no lo conocen. O sea, ¿qué es bueno para mi país? Que elimine, no dicen matar, que elimine a este terrorista, pues lo elimino y ya está. Tengo que secuestrar, como ocurrió, por ejemplo, con Vanunu, Mordejai Vanunu, que es el que reveló los secretos atómicos de Israel, pues lo llevo a Roma, le pongo una estupenda señorita que le va a engatusar, me lo llevo a Roma y allí le secuestro, y eso es lo que hizo el Liquidón del Mossad, y se lo llevo a Israel y ahora está en la cárcel. O sea, le da lo mismo todo. ¿Eso ocurre en todos los servicios? No. Eso hay que conocerlo. Tienes que saber cómo es cada servicio. No puedes poner a hacer al CNI lo que hace la CIA o lo que hace el Mossad, porque no es lo mismo. El trabajo de inteligencia sí, porque va a ser parecido, pero luego ciertos detalles no es lo mismo. Y eso lo tienes que conocer. Bueno, yo ahora, Emilio, lo que te pediría es que con todo esto que nos ha contado, con todo este panorama, eso es un escenario que a ti te puede servir para escribir una novela negra crítica con la sociedad actual en la que vivimos. ¿Crees que hay una posibilidad de enlazar una cosa con otra o que estamos hablando de mundos diferentes? Creo que son mundos que se rozan. Creo que es verdad que Fernando ha apuntado a una limitación que es verdad que existe. Al mismo tiempo yo creo que cada vez las etiquetas en el mundo, no solo ya en la literatura, en este tipo de literatura, sino que lo hablamos antes en la música o cualquier tipo de definición, parece que ahora somos más permeables, ¿no? a unir todo. Es verdad que la novela de espías pura y dura hay poca. Y yo mi experiencia, por ejemplo, como guionista de series es que las pocas veces que hemos intentado hacer alguna historia que fuese más, que tuviese que ver más con espionaje, con el servicio de inteligencia, en general nunca ha sido bien recibido. Por las cadenas, por los responsables, por lo que sea. No sé muy bien si es un miedo a meternos en situaciones que no se pueden contar o precisamente un miedo a lo que apuntaba Gabriel, quizás es que los servicios de inteligencia europeos son razonablemente éticos, vamos a decirlo así, es decir, no llegamos a esos extremos en los que hablan del servicio de inteligencia israelí, por ejemplo, cuando estabas hablando del Mossad, no del Mossad, perdona, del Pirón, recordaba una serie que está en Netflix, se llama Faudas, una serie israelí que os recomiendo, que está bastante bien, contada desde el punto de vista de Israel, por supuesto, es un servicio comando que se infiltran, a veces secuestran, a veces matan, etc. Esos son de la mano de la inteligencia militar. Vale. Recuerdo también alguna serie, La Guerra Fría, por supuesto, pero es verdad que en España no hay ni mucha literatura de espías, ni muchísimas películas o ficción de espías, y no sé si es eso, porque nos da miedo contar ciertas cosas de nuestro pasado, de nuestro presente, o nos falta conocimiento real, o quizás porque creemos que nuestro país, digamos, o el servicio de inteligencia de nuestro país no comete actos tan poco éticos, pero al mismo tiempo atractivos o llamativos para la ficción, como es el secuestro de un personaje así. Claro, es que el Mossad tiene historias increíbles, el secuestro de Eichmann en Argentina, asesinato de nazis huidos en Sudamérica que no pueden repatriar, o sea, no pueden llevar a Israel y directamente los matan. Y es verdad que, claro, son acciones muy poco éticas o con un elemento ético muy discutible, pero desde el punto de vista de la ficción o de una historia son llamativos y se han escrito decenas de libros acerca de esos asuntos. Y aquí es verdad que nos falta esa aproximación, quizás porque necesitamos ser más realistas, tener más conocimiento, dedicarle más tiempo, y es verdad que quizás nos decantamos más hacia otro tipo de géneros, el thriller, el género negro, porque es verdad que lo conocemos más, lo que decías antes, es verdad que puedes pensar más fácilmente en situaciones porque están a tu alrededor y en tu vida cotidiana, ¿no? En el mundo del espionaje serio, si lo quieres hacer bien, tienes que documentarte o tienes que conocerlo de primera mano. Y ahora mismo, por ejemplo, sería incapaz de hacerlo
sin documentarme a fondo, sin conocer a alguien que me guiase por ahí, porque se estaría dando palos de ciego completamente. Bueno, como supongo que ya me aprietan un poco para que acabemos, ahora os pediría que si queréis saber algo, con cuidado con lo que preguntáis, podéis ir haciéndolo, que os responderán muy amablemente sin presencia de su abogado. ¿Me escuchan, no? Bueno, ha dicho que el trabajo del analista es mirar ingente cantidad de informes y hacer eso. Ahora es más o menos la definición de inteligencia artificial. ¿Cuánto de eso va a pasar? ¿Qué porcentaje va a pasar o ya pasó la inteligencia artificial? Y después la otra pregunta era ¿quién controla los servicios de inteligencia? Bueno. La inteligencia artificial puede ayudar, pero puede llevar equívocos también. En las unidades de análisis hay una cosa que se llama información circular, que es de un servicio de inteligencia sale una información, se manda a otros, va dando la vuelta, tal. Va dando la vuelta y te vuelve la misma información que tú puedes decir, ha sido confirmado lo que yo dije. No ha sido confirmado nada. Ha dado la vuelta y te ha vuelto la misma información. Eso la IA no te lo va a descubrir. O sea, la IA puede ayudar, por supuesto que puede ayudar, pero hay que saber utilizarla y al final es la persona, es el analista, el que va a tener la última palabra. Igual que puedes utilizar la IA para escribir, para documentarte, para algunas cosas, pero con mucho cuidado. En cuanto a quién controla, depende de cada país. Aquí en España está muy controlado, ¿eh? Hay una comisión del Congreso, está muy controlado, hay un juez, como decía, que autoriza las escuchas, las vigilancias, todo, en el Supremo. ¿Pero internacional no hay nadie? Internacional. Aquí cada uno va por su lado. Hay unos que juegan con reglas y otros que no. Efectivamente. Y todo el mundo se espía a todo el mundo. Esto que el caso Pegasus y las escuchas, Estados Unidos o yo a la Merkel, aquí el que se deja escuchar es tonto. Porque aquí todo el mundo espía a todo el mundo y todos lo saben. O sea, si no pones los medios en tus comunicaciones, y más un gobierno, para que no te espíen, allá tú. Si aquí todo el mundo, aquí no, en espionaje no hay amigos, nunca. Hay enemigos y otros países, pero amigos nunca. Y dices, entonces el Reino Unido con Nueva Zelanda y tal, que tiene esto de los ojos, no sé qué. Sí. Estados Unidos le pasa a Australia, a Nueva Zelanda y al Reino Unido lo que quiere, y no le pasa toda la información. Y viceversa, o sea, amigos juntos pero no revueltos. Tú me das, yo te doy y colaboramos, y en cierto, por ejemplo, en terrorismo sí que hay mucha colaboración. Así debe de ser, porque si no vamos mal. Pero en otras cosas, tú me das, yo te doy. Voy a poner un ejemplo. Hay un contrato en Oriente Medio para comprar aviones, la Boeing y Air France. O sea, y Airbus. La Boeing y Airbus. Y se mueve mucho dinero. ¿A quién va a apoyar la CIA? A Boeing lo va a apoyar. Le va a dar información y si puede criar las reuniones de los Airbus, lo va a hacer. ¿A quién van a apoyar los servicios europeos? A Airbus. ¿Eso es ético o no es ético? Es que da igual que sea ético o no es ético, es el mundo real. Y la CIA va a apoyar a Boeing para que saque el contrato porque son muchos miles de millones. Los servicios de inteligencia no solo se dedican también a proteger sus empresas, y en España también, se dedican a proteger la información y los activos de las empresas. Y sobre todo las de defensa y materias más sensibles. Se dedican a eso, a muchas cosas, no solamente a lo que vemos. Y muchos atentados que no nos enteramos se frustran y nunca nos enteramos. Y se han frustrado por los servicios de inteligencia. También la policía, también, evidentemente. O sea, que es un trabajo a veces callado. ¿Tiene mala prensa? Claro, a veces también se hacen cosas que en algunos servicios se hacen cosas que no se deberían hacer. Pero eso ocurre en todas las organizaciones humanas, hay cosas, la Iglesia. El caso Marciscus, no hablo ya del tema de pederastia. Con el creo hemos topado. Sí, pero que en todas las organizaciones humanas ocurren cosas. Hay que controlarlos. En España están bien controlados. Normalmente en Europa también están bien controlados. Normalmente. ¿Hay servicios privados? ¿Eh? ¿Hay servicios privados?
Sí, sí, hay empresas de inteligencia privados que asesoran a empresarios, claro. A mí me han ofrecido entrar en una empresa. He dicho que no es lo mío. Pues claro que los hay, pero eso es legal. Eso es absolutamente legal. Es hacer inteligencia para empresas. O sea, tú imagínese que va alguien a invertir en un país de Sudamérica. Mucho dinero. A una de estas empresas le dirá que le hagan un resumen de cómo es la policía, cómo es el gobierno, cómo es la sociedad, qué delincuencia hay. Y eso lo valorará a la hora de invertir su dinero en el país en cuestión. Eso es normal. Bueno, no me quiero extender más, pero que sí, hay servicios privados, ¿no? Bueno, ¿alguna cosa más? Hola, sería una declaración importante, algo más fuerte, pero ligando con el tema de la ética. ¿Tú crees como periodista, en tu calidad de periodista, el periodismo digital de Internet que nos bombardea hoy en día, ese es un medio ambiente que facilita que las reglas éticas del periodismo se diluyan o no tiene nada que ver? Por la inmediatez, claro, me refiero. Sí. Vamos a ver, yo creo que el periodismo cada vez peor en ese sentido, pero por razones podríamos llamar políticas y económicas. Creo que podríamos tendernos ahí. El periodismo que hemos conocido, ese que estaba haciendo el periodismo de trinchera, de ir a los sitios, tratar de lo que se hizo en la guerra de Vietnam, ¿no? Que aquí se sigue haciendo muchas veces, los enviados especiales a Oriente Medio, con cualquier pretexto, pues se mandaba gente allí, ese periodismo de entrevistas con personajes importantes de la política y tal. Ese periodismo es que además yo creo que hay muchísima gente, por desgracia, que ya no le interesa mucho. O sea, a la gente no le interesa ya nada de lo que está pasando en Sri Lanka, o de lo que está pasando en Camboya, o de lo que está pasando en cualquier nación africana de estas. O sea, no tenemos ni idea ya del tema, no sabemos ni los nombres de las capitales, ni nada. Eso es para mí un desastre porque en definitiva la política internacional se centra nada más de lo que pudiéramos llamar las 5 o 6 capitales que coinciden con las superpotencias o con las grandes potencias. Y entonces el resto del mundo prácticamente no existe. Es decir, sí existe en el sentido de que más o menos todos sospechamos que está supercontrolado por esas grandes potencias de una manera u otra. Pero no hay curiosidad, es decir, ahora mismo incluso, bueno, pues fíjate, una desgracia como esta de Gaza y todo ese tal, eso no sé, lo que está pasando en Gaza supera ya un poco, es un poco rayando ya en una especie de impotencia que nadie sabe muy bien ya cómo acometer eso, ni siquiera desde el punto de vista periodístico, porque ya en realidad casi no se entera nadie de lo que está pasando allí. Entonces estamos entrando en una espiral muy negativa en ese sentido. Además todo se lo fiamos a la televisión, y la televisión normalmente no explica nada. Eso de que la imagen, más que palabras, es una tontería, no va a nada. La imagen lo que hace muchas veces es confundir, mucho más que explicar, y además una imagen de 5 segundos no puede explicar nada, ni de 10 segundos ni de 15 segundos, ¿no? Y entonces nos basamos en esa especie de cosa fugaz, de coger el mando y poner ahí 10 segundos de lo que está pasando en Kenia o lo que está pasando en Mauritania y tal. Y eso, sacas allí 4 dunas, una imagen de una patera por allí y tal, pero no explica nada, ni nadie dice nada, ni en realidad la gente, es que además yo creo que estamos entrando en una dinámica en que realmente no hay tiempo de enterarse de nada, porque vivimos tan comprimidos, digamos, en lo que podríamos llamar lo superfluo, lo que nos rodea, que es muy banal, muy superfluo, y que además es lo que los medios te exigen, o sea, te exigen ahí, los medios sobre todo, analicemos lo que es la prensa actual. ¿De qué habla fundamentalmente la prensa? Pues de divorcios, del veraneo, de que si Juanito se va a casar con no sé quién y la otra se va a casar con no sé cuánto, y eso está lleno el 80% de la prensa mundial. Claro,
Eso es mucho más fácil y es mucho más barato que poner un equipo de buenos reporteros o de buenos periodistas y llevarlos a ver lo que está pasando en zonas calientes o en zonas donde de verdad se está jugando el destino de determinadas zonas geográficas del mundo. Y además es que hay que tener en cuenta que las 4/5 partes de la humanidad no tienen nada que ver con eso que estamos llamando de la civilización occidental. Hay gente que vive en condiciones precarias, miserables, que prácticamente no tienen que llevarse a la boca diariamente o con unos sufrimientos. Que hay que ver lo que es eso, la cantidad de miseria que hay por ahí repartida. Sin embargo, bueno, pues lo único que nos sacan en la prensa y tal, pues es eso que estamos diciendo, los grandes automóviles, los grandes no sé qué, que si la gran corporación no sé cuánto, que si el bus va a tener más dinero que el Bezos, yo qué sé, una tontería. Ahí el periodismo está entrando en un agujero negro que ojalá me equivoque, pero que, bueno, va a seguir siendo periodismo, porque en definitiva el periodismo es todo lo que aparece de los medios, ¿vale? Si tenemos esa definición, el periodismo no va a morir nunca. Para el periodismo, digamos, como herramienta de comunicación, herramienta de entendimiento, como herramienta, digamos, de poder llegar a vislumbrar lo que se está cociendo de verdad en el mundo, vamos muy mal, pero muy mal. Y ahí entramos otra vez, podemos entrar en lo que son los servicios de inteligencia, lo que se está cociendo de verdad en el mundo. Pues no lo sabemos, si es que no lo sabemos. Es decir, lo más importante que hay, tanto en política como en inteligencia o en espionaje, es lo que no se ve. Y eso, lo que no se ve es lo más importante. Y por eso precisamente todo lo que estamos viendo muchas veces desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista de los medios y tal, es puro camuflaje, es puro es cortina de humo que están dando ahí. Pero realmente lo que está sucediendo, ¿alguien de verdad puede decir lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, entre lo que realmente se traen entre manos Trump, por ejemplo, y Putin, y no solamente eso, sino y los servicios secretos ingleses o británicos para saber qué posibilidades hay de llegar a un entendimiento en Ucrania o no llegar a un entendimiento? Todo eso está cociendo ahí. Pero ¿qué medios tenemos de enterarnos de eso? Nada, ninguno. Entonces, bueno, pues todo lo demás pues es pura filfa. Pues hay 4 bombas y no sé qué, y un cañón, pero no sabemos nada. Así que, bueno, yo en ese sentido hay que ser muy escépticos, hay que ser muy escépticos y no creerse realmente casi nada de de esa especie de caverna, diría yo, de las ideas platónicas, de Platón, en la que estamos todos metidos ahí. Claro, para sacar eso, desde el punto de vista de prensa, pues imagínense lo que supondría ahora, por ejemplo, decir, bueno, vamos a ver de verdad qué está pasando en Ucrania, qué está pasando incluso, porque hay otra historia aquí, y es que, paradójicamente, toda esta especie de mayor libertad de información, que no debe ser mentira, pero paradójicamente toda esta mayor información, lo que está precisamente es ocultándonos en lo fundamental, ocultando los hechos básicos. Y entonces, por ejemplo, hay una cosa que me llena de perplejidad. En los 3 años que llevamos de guerra de Ucrania, todavía no ha habido ni un solo medio español que haya ido a Moscú a entrevistar a Putin, o que haya ido a hablar con algún alto militar de las fuerzas o de la inteligencia, por ejemplo, rusa, para intentar saber por qué están actuando así y qué posibilidades hay. Nada. O sea, todo esto, la información que se recibe está canalizada, somos como los animalitos en la granja, pum, y nos la tragamos toda y punto pelota, y nada. Entonces, claro, ese periodismo, pues, que es el periodismo curiosamente, además, es que estamos entrando en un donde incluso en la Guerra Fría había revistas y había periódicos donde había puntos de vista mucho más diversos de lo que hay ahora. Es decir, había periódicos que defendían la línea, por ejemplo, en Vietnam, contra los americanos, a favor de los americanos.
Había periódicos en Oriente Medio, había quien defendía la línea israelí, había quien defendía la línea árabe. Yo eso no lo veo a ningún lado. O sea, es todo un machaqueo en una sola dirección, que realmente es desgarrador. ¿Y de dónde? Dice que la gente no compra periódicos, pero sí que los periódicos se repiten lo que dice ya la televisión, por interés, ¿qué vas a comprar? Alguien te va a revelar algo inédito, algo que de verdad claro, eso cuesta mucho dinero también, la información cuesta mucho dinero. Claro, si lo que se va es a sacar la tajada rápidamente con periódicos y revistas de tercer orden, pues oye, pues eso para tirar arriba. Pero desde el punto de vista informativo, de verdad, tradicional medio está inalvis. No tenemos ni idea. Y nada, muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta. Una última pregunta, sí, la de Gustavo. A razón de lo que ha comentado Emilio sobre los servicios secretos, los que tienen límite, los que no tienen límite, yo uno de los libros que yo utilicé de referencia para tener mi background, para escribir mis novelas, es del terror rojo al Estado mafioso, de Yuri Felczynski y de Dick Foucault, me parece, que habla de que siempre la Unión Soviética, desde el primer momento en que se crean los servicios secretos, hay una lucha terrible entre el Partido Comunista y los servicios secretos por el poder. Que de hecho hubo un par de golpes de Estado, uno durante la Unión Soviética, otro ya durante la Federación Rusa, para hacerse con el poder. Creo que lo consiguieron con Andropov, pero se les murió. Volvieron a perder el poder. Y entonces le colocaron a Putin a Yeltsin al lado y al final lo apartaron y lo mandaron a un bonito retiro y en las elecciones del 98, creo que fue 99, lo lograron otra vez y ellos afirman que es el único estado en la historia de la humanidad en que los servicios secretos son los que realmente gobiernan, que no hay gobierno, que es un estado en manos de los servicios secretos, que no tienen ningún tipo, por eso pasa lo que pasa, por eso hacen lo que hacen, sin que nadie les ponga ningún pero, porque son ellos. Esto es así. Bueno, en el caso de Putin es un hombre de los servicios de inteligencia, coronel del KGB, que estuvo sobre todo en Alemania del Este en su época, el director del FSB cuando se disuelve el KGB, y le pusieron temporalmente en el puesto y le quisieron manipular, pero claro, un tipo como Putin, que será lo que sea, pero es muy inteligente y que además ha sido un espía, hizo una red de colaboradores que cuando le quisieron quitar del medio no pudieron. Se había hecho con todo el poder y es más, se quitó él del medio a que le querían apartar del poder. Pero el tema Putin es muy extenso. Lo he resumido mucho, grosso modo, pero fue así. O sea, metes a un tipo para manipularle un poquito, porque llega un momento que le dicen a Putin, bueno, ahora tu partido está bien, pero aquí tiene que haber una alternancia de poder. Vamos, y Putin dice, alternancia del poder, ¿de qué me estás hablando? Y entonces a Berezovsky, que era el empresario, le estaba diciendo eso, cuando Berezovsky le dice, no, pues eso tiene que ser así. Y si no, ¿qué? No, si no, tú, y fue al revés, destruyó él a Berezovsky y a todo el que se puso por delante. Porque es un hombre de los servicios de inteligencia, porque sabe cómo atornillarse al poder, y lo ha hecho. Y luego lo de si Rusia es una verdadera democracia o no, yo aquí no voy a meter porque necesitaríamos toda la mañana. Pero vamos, sí que hay cosas. Una pequeña observación nada más. Hablamos de que Putin había sido coronel de los servicios de inteligencia, pero no sé si recuerdan ustedes que el presidente de Estados Unidos fue jefe de la CIA, que fue Bush padre. Entonces, bueno, que a veces se nos olvidan las cosas.
Entonces yo creo que el tema de Putin, como dice Gabriel, merecería un tratamiento aparte y no se puede zanjar, yo creo, así en unas cuantas frases, habría que entrar en estudio. Evidentemente, lo de Rusia es muy complejo, hay motivaciones ahí muy de fondo, empezando por el KGB. El KGB, aparte de que tenía evidentemente sus servicios ahí húmedos y todo eso y tal, el KGB era en un momento determinado, era, digamos, el grupo dentro de la Unión Soviética que estaba al tanto y conocía mejor lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Y en ese sentido, lo que vino después de Yeltsin fue un desastre. O sea, Rusia estaba a punto de ser destruida 3 o 4 veces después de que el sistema soviético se derrumba. Y yo, que mi opinión personal es que Rusia se salvó por las armas atómicas, porque evidentemente sigue siendo la segunda potencia nuclear, no la primera, la segunda potencia nuclear del mundo, y evidentemente nadie puede jugar con eso, porque en un momento determinado se le va la olla a cualquiera y ya se acaba la película. Entonces, desde ese punto de vista, a Rusia había intenciones claras de trocear Rusia. Y de hecho, el asunto por el que se está ventilando todo esto de Ucrania es un intento también, a mi modo de ver, un poco absurdo, de meter allá a Ucrania, que podría tener una política neutralista, como la tienen, por ejemplo, muchos países de Centro Europa. Y esta obsesión de meter a Ucrania en la OTAN y tal, no se entiende, o los rusos no la entienden, y tienen razón, no la entienden, porque para ellos, evidentemente, también su seguridad cuenta. Entonces, bueno, quiero decir con esto que no son temas fácilmente no son temas que se puedan zanjar fácilmente. Y ahí es donde, por ejemplo, lo que estaba diciendo, ahí donde la laguna de conocimiento es total, no sabemos nada. Aquí en España no sé, aparte ya de lo que cada uno pueda pensar, lo que está pasando realmente, que no tenemos ni idea. Terminamos ya, ¿no? Bien, pues gracias a todos.